Comparto con ustedes el video que ya también está en... 169 sobre el derecho de los tratados. Esta convención fue suscrita el 23 de mayo de 1969. Tuvo como principal objetivo la codificación del derecho internacional público. ¿Y qué significa esto de codificar algo? Significa reunir todas las normas jurídicas que existen en relación a este tema en un mismo documento, en este caso, en esta Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Hasta el momento, cada Estado se manejaba en forma autónoma e independiente acerca de las pautas a seguir para la firma de los acuerdos bilaterales o multilaterales que realizaba con otros Estados. Esto era de esta manera porque no existía una norma que aunara criterios y que estableciera para cada uno de los estados un mismo procedimiento a seguir. Por eso fue necesario entonces la creación de esta convención para unificar criterios y hacer más ágil y eficiente la negociación y la firma de los tratados internacionales. La Organización de Naciones Unidas se da cuenta de esta necesidad y establece entonces el 21 de noviembre de 1947, a través de la resolución 174, la creación de la Comisión de Derecho Internacional. El objetivo de esta comisión fue, fundamentalmente, en primer lugar, la creación de esta Convención sobre el Derecho de los Tratados, estableciéndose su sede principal en Ginebra, Suiza. El proyecto para la elaboración de esta convención duró 15 años. Para la elección de los miembros de la comisión, cada Estado miembro de Naciones Unidas tuvo la posibilidad de proponer 4 candidatos. Dentro de los 4 candidatos, solamente 2 podían ser de la misma nacionalidad que el Estado que los proponía. Los otros 2 tenían que ser de otras nacionalidades. Los 34 miembros fueron personalidades de reconocida competencia en el derecho internacional. Los estados realizaron las propuestas elevándolas al secretario general de Naciones Unidas. Y el secretario lleva estas propuestas a la Asamblea General, que es el principal órgano deliberativo y de mayor representatividad de Naciones Unidas, ya que allí se encuentran representados todos los Estados miembros de esta organización. Entre todos los integrantes de la Comisión de Derecho Internacional que trabajó durante esos 15 años, hubo una personalidad del derecho, un jurista británico, abogado, juez de la Corte Internacional de Justicia, uno de los organismos también de Naciones Unidas, quien elaboró los informes más relevantes y más destacados que sirvieron como base para este proyecto de convención, que fue Humphrey Waldock. En base a los informes elaborados por este jurista, es que se sentaron las bases de la Convención de Viena de 1969. Antes de Waldock hubo otros importantes juristas también de derecho internacional, de diferentes nacionalidades, pero el inconveniente que existió durante esos 15 años es que las personalidades más destacadas de la época eran convocadas para formar parte de otros organismos internacionales relacionados con el derecho y era incompatible que se pudiera trabajar en ambos organismos. Por lo tanto, desistían de su participación
en la Comisión de Derecho Internacional para ir a formar parte, por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia. Por eso, bueno, finalmente, y a pesar de que no es solamente la figura de Humphrey Waldorf la única que participa o se destaca elaborando informes, sí es la que finalmente establece de alguna manera el borrador, podríamos decir, de esta convención. Y esta convención tardó 11 años en entrar en vigencia, es decir, en entrar en uso. Si bien sabemos que fue suscrita en el año 1969, recién entra en vigencia el 27 de enero de 1980, es decir, 11 años después. Entre los puntos más destacados de esta Convención de Viena, lo que se establece es la definición de lo que es un tratado. Y dice entonces, un tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Aquí nos tenemos que detener en dos aspectos que se destacan. El primero, la exigencia de que un tratado debe ser por escrito, es decir, que cualquier otro acuerdo que se pueda realizar en forma verbal no se puede considerar como tal, no será un tratado. Y el segundo aspecto destacado, importante, es el que debe estar hecho entre estados, excluyendo entonces de esta manera a las organizaciones internacionales. Si bien varios años después, en el año 1988, mediante otro tratado internacional, se va de alguna manera a incorporar la figura de las organizaciones internacionales como sujetos de derecho internacional, además de los estados. Hasta la fecha, en esta convención, no se los menciona y en realidad se los excluye explícitamente, porque en la definición misma podemos ver que dice que debe celebrarse entre estados. Por último, otra de los temas relevantes que deja establecido es que la convención no tiene efecto retroactivo. ¿Qué es esto de la no retroactividad de sus efectos? Significa que aquellos serán solamente a partir de la entrada en vigencia de esta convención. Es decir, que a partir de 1980, cuando entra en vigencia esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, todos aquellos que se realicen deberán seguir las pautas o reglas establecidas en esta convención. Pero aquellos que se hayan realizado con anterioridad no están obligados a hacerlo. Bueno, y finalmente vemos un resumen de los aspectos más destacados acerca de esta Convención de Viena, que la podemos llamar tanto Convención de Viena de 1969 o Convención sobre el Derecho de los Tratados. Cualquiera de las dos formas es válida y es igual. Vemos entonces que lo más destacado es, primero, los antecedentes, saber que se preparó por medio de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas durante 15 años, que el aporte más destacado fue el de Humphrey Waldorf, que el objetivo de esta convención fue codificar el derecho internacional, es decir, aunar criterios acerca de las normas a seguir para la firma de tratados y su elaboración, la definición de lo que es un tratado, explicando que se trata de un acuerdo que debe ser celebrado por escrito y que debe ser entre estados, y el establecimiento de los efectos como no retroactivos, es decir, a partir de su entrada en vigor y no los que anteriormente se hayan firmado. Bueno, muchas gracias por su atención. La convención. Ese es el primer tratado que estamos viendo sobre la Convención de Viena.
cómo se celebran los tratados y cuál es la finalidad. Pero vamos a ver otros jóvenes ahorita que también tienen relación con el tema. Para que revisemos. Esto ya está en plataforma, ¿eh? Aquí está la Convención de Viena, clasificación de los tratados. Así que vamos a ver. ¿Qué es un tratado internacional? ¿Cómo funciona? En este video vamos a hablar de los tratados internacionales y cómo funcionan. Y también vamos a hablar de algunos de los tratados internacionales que tiene México y América Latina. Para empezar, déjame decirte que los tratados son una parte de las relaciones internacionales. Es decir, que los países tienen que regular su convivencia y tienen que regular todo. Derechos humanos, economía, comunicación, medios y todas las operaciones de comercio exterior. Normalmente se entiende un tratado internacional como un tratado de comercio exterior, es decir, un tratado en donde dos países firman un documento y donde regulan todo. Regulan el comercio electrónico, los transportes, regulan las mercancías, los trámites, es decir, todo lo que se requiera para importar, para exportar o para hacer alguna relación económica entre dos países. Eso se llama tratado bilateral, es decir, bi por dos países. Por ejemplo, si un país hace un tratado con Corea del Norte, que es un país que actualmente no tiene tratados, solamente, por ejemplo, Alemania hace un tratado de Corea del Norte, ese es un tratado bilateral. Sin embargo, pues, la mayoría de los tratados son trilaterales o de otro tipo, como el Tratado de Libre Comercio que se tiene entre México y la Unión Europea, que son más de 20 países que hacen un tratado con México para regular muchísimas cosas.
como los aranceles, los trámites aduaneros, como los, temas económicos, temas aduaneros y temas logísticos que existen entre los dos países. Ahora, ¿qué contiene un tratado? En un tratado se negocian distintos sectores y se negocian distintas actividades. Se negocian cosas como sectores agrícolas, sector automotriz, sector de construcción, sector de inversión extranjera, sector turismo y todos los sectores que le interesan a la inversión extranjera internacional. Pero por otro lado, también se negocian en un tratado distintos aspectos que les interesan a todos los países, como reglas aduaneras, seguridad de la carga, seguridad de las mercancías, los inversionistas extranjeros, visas, en fin. Si tú revisas el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o revisas cualquier tratado, te vas a dar cuenta de que hay cláusulas inclusive ambientales. ¿Por qué? Porque los tratados se negocian de tal manera que convenga a los intereses de todos los países. Ahora, ¿para qué sirve un tratado? Seguramente me estarás preguntando, ¿para qué sirve un tratado? Un tratado sirve para establecer una certidumbre a inversionistas, empresarios y países. ¿Qué es la certidumbre? Es que tú puedas invertir en un país, que tú puedas exportar de un país a otro, que tú puedas importar, que puedas hacer cualquier actividad económica sin problemas y con tranquilidad. Bueno, así terminamos este primer video de tratados internacionales. No se te olvide darnos like si quieres que continuemos con estos videos, suscribirte y dejar tus comentarios en la caja de comentarios. Y te invito a nuestros cursos que tenemos, si es que estudias comercio internacional o si es que quieres importar o exportar, a toda la gama de más de 50 cursos que tenemos en INSEAD. Nos vemos en Bueno, ya te vimos los 3 videos que están en la plataforma. Bajo esa tónica vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ahora sí, podemos establecer, mediante resumen, quiero en su libreta, por lo menos medio cuartilla, ¿sí?, que me especifiquen los siguientes puntos. ¿Cuándo nacen los tratados internacionales? ¿Cuál es el fin que persigue un tratado internacional? De hecho, lo vamos a poner en el chat. Lo vamos a poner así. ¿Cuándo surge el término de tratado internacional? ¿Cuál es el objetivo de los tratados internacionales? Otra pregunta es, ¿cuántos tipos de tratados existen? ¿Qué busca? ¿Qué certidumbre otorga a los contratantes en un tratado internacional? Menciona dos ejemplos de tratados internacionales que el Estado mexicano tenga vigente.
Es, digamos, esas 5 preguntitas. ¿Cuándo surge el término de tratado internacional? ¿Cuál es el objetivo de los tratados internacionales? ¿Cuántos tipos de tratados existen? ¿Qué certidumbre otorga a los contratantes de un tratado internacional? Y menciona 2 ejemplos de tratados internacionales que el Estado mexicano tenga vigente actualmente. Entonces, si son tan amables en su libreta, ¿sí? Lo realizamos, por favor. O están trabajando por computadoras, si están trabajando por computadoras también igual. Háganlo por computadora, por Word, y me lo mandan a mi correo electrónico. Y ya lo subimos a plataforma. Si lo hacen en libreta, tomen foto y manden, envíen por WhatsApp. No quiero muy amplio, joven, sino de acuerdo a lo que vimos en los videos, cada uno de los que estuvimos, ¿no? Lo que captaron, chicos, en un plazo no mayor a 20 minutos, me envíen esta información para que lo tengamos y lo podamos calificar, ¿sí? Y ahí está. Es más, si quieren pueden ver los videos. De hecho, ahí está en la plataforma. Vean los videos para que se vayan apoyando.
¿Cómo vamos, jóvenes? Ya el tiempo se nos está terminando para ver su resumen. Es algo breve, es que recuerdo sus palabras. Con lo que fuimos viendo en cada uno de los videos, podemos contestar estas 5 preguntas, que es muy práctico. Entonces, igual, ya sea que me lo manden por WhatsApp, si quieren, mándenmelo, ¿se acuerdan en el correo de grupo de que estuvimos trabajando el cuatrimestre pasado? Y ahí yo lo rescato. O si quieren crear un WhatsApp de este grupo con esta materia, adelante, háganlo también. Entonces, ya recibí de Madai. Perfecto, Madai. Eso es para que tengamos un poco más allá el conocimiento. Sí, le digo, así es. Gracias, Madai. Ya tengo su actividad, exactamente. Entonces, esperamos ya a sus demás compañeros precisamente para que vayamos avanzando. ¿Por qué? Porque la primera unidad habla precisamente de conceptos básicos. Tratados internacionales, tipos de tratados, derechos y obligaciones generados, naturaleza jurídica de los tratados, doble tributación internacional, que es el tema eje de toda esta materia, que es la que vamos a trabajar, y el acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero, ¿sí? Entonces son los temas que debemos de ver en esta primera unidad, le digo, pero es importante conocer de una forma muy general estos aspectos. Gracias, Clara. Ya también recibí lo de Clara. Entonces ya están 2. Me faltan nomás 2 por recibir. Gracias, Clara. Ya está. Ahí, Clara, ya están 2 actividades. Isabel también ya me envió. Gracias, él. Ya está. ¿Cuál es la importancia de los tratados internacionales? Bueno, recuerden que nosotros ya estamos en un mercado de globalización. La globalización, si se dan cuenta, muchas veces empezamos a hablar de 1990, cuando la firma de los tratados comerciales, el primer tratado comercial, que fue el Telecán, que entró en vigor en el 94. A partir de este momento, México, el Estado mexicano, empieza a jugar un papel importante dentro de las economías globales a nivel internacional. Y dentro de las características que se manejan es el siguiente punto de vista. Acuérdense que el pago de impuestos es una forma a través de las cuales los estados obtienen sus recursos para cubrir, ¿sí?,
sus servicios públicos, que tienen ellos la obligación de cubrirlos, ¿sí? Con estos tratados se buscan establecer reglas claras entre los países signantes. Es decir, cuando hablo de las palabras signantes me refiero a los países que firmaron dicho tratado. Sin embargo, en algunas ocasiones hay tratados en los cuales pueden participar otros más estados que no hayan participado en su elaboración, pero que sin embargo lo consideran importante hacer lo suyo. Respecto a este punto tenemos que tomar en consideración lo siguiente, ¿sí? México realiza exportaciones con Estados Unidos y con Canadá, ¿sí? Hay empresas mexicanas que se encuentran establecidos, ¿sí? A través de una sucursal, a través de una filial o a través de un establecimiento, ¿sí? En estos países o viceversa. Tenemos empresas como por ejemplo General Motors, Ford, Chrysler en materia automotriz que están en territorio norteamericano, que sin embargo están en territorio mexicano y tienen sus plantas. Dentro de esas reglas se establece precisamente que los pagos o los impuestos que se generen por esta actividad y que se paguen aquí en territorio mexicano podrán ser materia de deducibles en su país de origen, es decir, en Estados Unidos. Y viceversa, ese es el mismo criterio que se aplica para aquellas empresas mexicanas que han tenido la oportunidad de crecer, perdón, y estar en territorio norteamericano o en territorio canadiense, y lo mismo. Si ellos pagan impuestos, esos impuestos se hagan ahí, se han hecho el pago, tendrán que declararlos y en el mismo momento, al presentar su declaración o sus pagos en territorio mexicano, tendrán que ser deducibles. Es decir, tendrán que descontarse con la finalidad de evitar esta famosa doble tributación. La doble tributación, ¿en qué consiste? Consistiría que estas empresas mexicanas pagarían sus impuestos allá en Canadá y Estados Unidos, y sin embargo, por tener esta actividad y tener ganancias en estos países, al llegar retornar sus capitales a México, pues eso tendrían que pagar impuestos acá. A eso sería la doble tributación, situación que no es procedente en virtud de que al estar establecido en un tratado internacional las reglas bajo las cuales se deben de pagar los impuestos tienen como finalidad esto, evitar un doble pago, porque finalmente lo que pasaría es que generaría un gran problema muy fuerte, ¿sí? De hecho, estaba yo oyendo hoy en las noticias en materia de impuestos, Estados Unidos va a aplicar ciertas reglas que a la vez suena muy importante e interesante. Dentro de las reglas que se establecen es que en Estados Unidos va a haber un incremento en cuanto al impuesto, pero del 1.5% más aproximadamente se habla, pero de aquellas empresas que son altamente ricas, llamémoslo así. Es decir, se busca gravar sobre sus ganancias, ¿sí? El 39%, pero para aquellas empresas que son altamente ricas. O sea, son empresas que con esta crisis económica que estamos pasando por el efecto de la pandemia no sufrieron ninguna pérdida al respecto. Y se habla precisamente de Estados Unidos. El dato que nos arroja es que de todos los contribuyentes se habla que será el 1.5% aproximadamente de aquellas empresas que se consideran altamente ricas. Entonces, el impacto para con este impuesto va a ser nada más a este grupo que realmente de la base de contribuyentes es menor. Igual, está hablando de otro proyecto de impuesto que se va a aplicar para aquellas empresas, ¿sí? Que si bien es cierto, no ganaron, pero sí tuvieron ingresos contables, así le llaman, reportados ingresos contables, van a pagar un impuesto aproximadamente del 26%. O sea, baja. O sea, es mínimo que tienen que manejar. Entonces, Estados Unidos lo que está haciendo ahorita en materia de impuestos está aplicando ciertas reglas. Ciertas reglas que lo que busca es
propiciar un equilibrio en el pago de impuestos. ¿Y esto qué va a pasar? Bueno, va a pasar algo interesante porque entonces a empresas mexicanas que estén establecidos en Estados Unidos y que se encuentren en algunos de estos panoramas previstos que se busca establecer en Estados Unidos, entonces serán beneficiados. Y esto a su vez también tendrá como característica que al tener esta empresa mexicana, tener su matriz en suelo mexicano, y al hacer sus deducciones, sus declaraciones en sus respectivos impuestos, se deberá de acreditar este pago que ya se realizó en Estados Unidos. Suena interesante, ¿no? Habría que ver, porque todavía es una propuesta por parte del Ejecutivo. Una vez que lo presente y que lo apruebe en determinado momento su Congreso, será aplicable estos criterios que tendrían que ser. Situación contraria que estamos pasando en México, porque si se dan cuenta, en México el problema que tenemos es que al contribuyente, a la persona física, es a quien más le graban los impuestos y no tanto a las personas morales. Entonces aquí está algo contradictorio, ¿no? Pero bueno, son situaciones interesantes que debemos de analizar y tenemos que tomar en consideración estos aspectos precisamente. Por eso es el tema de la doble tributación que se está manejando y cuáles son los efectos que podemos tener sobre este rubro en particular. Bueno, entonces recibí sus actividades de Madaí, de Alejandra y de Elizabeth. Entonces ya están sus actividades que realizamos el día de hoy. Quedando pendiente el de Teresa, pero no sé si esté Teresa o tenga problemas con el audio. De todos modos, ahí están los videos. Y son exactamente 5 minutos para la una. Señoritas, que tengan una buena tarde. Nos estamos viendo el próximo. Hasta el jueves. Saludos. Gracias, profe. Que tengan bonito día a todos. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Eileen.